Libro de San Juan, capítulo 19. Libro de San Juan, capítulo 19. Verso 17. Libro de San Juan, capítulo 19, verso 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Una vez más, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de La Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Permítame hablar bajo la dirección del Espíritu Santo, basado en la palabra de nuestro Señor y Todopoderoso Dios, bajo el tema el poder de su sangre. Si Jesús vino a morir, ¿por qué tuvo que morir así? Porque después de todo, si moría, y moría de alguna otra forma, moría. ¿Por qué tuvo que morir de esa manera? ¿Por qué tuvo que morir tan humillado, tan herido, desangrado? Porque después de todo, si moría, moría. Y el morir probablemente no cambiaba lo que el ángel Gabriel le dijo a María: y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué el Señor 800 años antes a Isaías, en Isaías capítulo 53, allí él, lleno del Espíritu Santo, como si estuviese viendo al Mesías, dijo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca? ¿Por qué 800 años antes al profeta Isaías el Señor le muestra o le dice que registre que su muerte sería así? ¿Por qué? Es lo que queremos analizar en esta mañana. Porque después de todo, si alguien puede evitar tanto dolor, imagino que fuera bueno. Pudo morir tal vez de un ataque al corazón, o pudo morir en su cama y estaba muriendo. No dejaba de ser Dios hecho hombre. ¿Cierto o falso? Pero ¿por qué ser alzado en una cruz hasta tal punto? Porque él mismo confirmó su muerte. Aun cuando los discípulos le decían: no vayas a Jerusalén para que mueras, él decía: voy. Y porque él mismo la describió, ¿por qué no evitarlo? Y permíteme decirte que hasta el diablo evitó que muriera de esa manera. Ya usted conoce la historia en Mateo capítulo 1. Tratando de que no se cumpliese lo que estaba escrito, envió a matar a los niños por medio de Herodes. Así que el diablo trató de que él no muriese de esa manera. Ya 33 años más tarde, en la tentación, siguió intentándolo.
La tercera tentación le dijo: si eres el Hijo de Dios, desciende, que a los ángeles mandará para que te guarden. Y el plan no era guardarlo nada. El plan era que cayera contra el piso. Así que el diablo trató de evitar ese tipo de muerte a toda costa. En el libro de Mateo capítulo 4 vemos la tentación, pero en San Juan 8 y 10 vemos que intentaron apedrearlo. Y en una Jesús le dijo: ¿por qué me van a apedrear? ¿Por cuáles de las obras que he hecho? Y ellos le dijeron: no te vamos a apedrear por tus obras, te vamos a apedrear porque siendo meramente un hombre dices que eres Dios. Y en el capítulo 10 lo tomaron más en serio y lo tomaron para apedrearlo. Y ahí Jesús, dice el texto, que se le fue de las manos porque no ha llegado su hora. En Mateo capítulo 26, la gran y conmovedora noche del Getsemaní, Jesús rogó al Padre y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo desde niño, por la gracia de Dios, nací en un hogar cristiano, el hogar adventista, y siempre había entendido que Jesús la noche antes estaba pidiendo al Padre que cambiara el plan. Fue lo que escuché desde niño. Pero algo tocó mi corazón y dije: ¿cómo es que un plan hecho desde antes de la fundación del mundo y a punto de cumplirse, faltando horas, Jesús va a venir la noche antes y va a decir: Padre, cambia esto? No podía ser Juan Hus más fuerte que él, porque ¿se recuerdan de Juan Hus? Juan Hus le dijo a sus verdugos: vengan por el frente y prendan el fuego por el frente, que si yo no tuviese miedo, no estuviese aquí. ¿Cómo iba Jesús la noche anterior a pedir que cambiase el plan? Por el contrario, le estaba rogando al Padre que le permitiese cumplirlo. Le dice: Padre, pasa de mí esta copa. Lo que pasa es que hemos entendido que pasa de mí esta copa es que se la quite. Y en el libro de Hebreos capítulo 5 verso 7 está la respuesta. El apóstol Pablo dice: y Jesús en los días de su carne, rogando al Padre, aquel que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué estaba pidiendo? Que le librase ¿de qué cosa? De la muerte. Pero la palabra dice que fue escuchado y murió al siguiente día. Entonces no se estaba refiriendo a la muerte del siguiente día. ¿Me estoy explicando? Se estaba refiriendo a la acción en el santuario de cuando el sacerdote tomaba la copa y desde el altar del sacrificio la llevaba y la pasaba, la asperjaba en el lugar santo, asperjaba el propiciatorio. Ese acto de pasar la sangre, al final el resultado era que el pueblo era perdonado. Y Jesús estaba diciendo: pasa de mí esta copa. Está diciendo: llévala hasta donde tiene que llegar. Así que no se estaba refiriendo a la muerte del viernes, se estaba refiriendo a la muerte del jueves, porque el plan del diablo era matarlo esa noche para que no llegase a la cruz. Por eso su torrente sanguíneo se dispara. Por eso suda gotas de sangre. Y él, siendo Dios y humano, se da cuenta que nuestra salvación corre riesgo. Y le dice al Padre: pasa de mí esta copa, llévala. Termina diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Sumisión. ¿Me estoy explicando? Así que la noche antes Jesús estaba rogando por llegar a la cruz y el diablo evitándolo.
Ya el viernes, el diablo usó los últimos argumentos. Le dijo devuélvete, y aún en la cruz usó a los soldados romanos: si eres el Hijo de Dios, desciende. Mas no pudo, alabado sea el nombre del Señor. Y a última hora, usa a su propio compañero de muerte, el del lado izquierdo, en los últimos minutos, y le dice: baja de aquí. Es que el diablo quería que bajara, mas Jesús, como respuesta, se vira a la derecha y en la propia cruz confirma que vino y salvó al ladrón de la derecha. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos mirando hasta ahora es una lucha titánica entre Jesús y el enemigo. Jesús por morir como estaba escrito, y el diablo tratando de que no muriera. ¿Por qué? Alabado sea el nombre del Señor. Es que la Biblia dice, hermanos, la Biblia dice que Dios envió a su Hijo para que diera su vida. Escuche bien. La Biblia registra que el propósito de Jesús venir era para que diera su vida. Ahora bien, ¿qué es la vida en el lenguaje divino? En el libro de Génesis, capítulo 9, verso 4, Dios le dice a Noé, después de salir del arca, le dice: no coma animales con la sangre, porque la vida está en ella. Y en Éxodo Levítico 17:11 le dice a Moisés: no comerás animal con la sangre, porque la vida es la sangre. Escuche bien esto. Estoy orando en mi corazón para que pueda ser comprendido. Lo que estamos explicando es que en el lenguaje divino, la vida es la sangre. Quisiera tener tiempo para explicar cómo funciona la sangre, mas no es el mensaje. Así que en el lenguaje divino, la vida es la sangre. Dios le dice a Moisés: no comas animales con la sangre, porque en ella está la vida. Así que es lógico pensar que si Dios dice que Jesús daría su vida, y viene a dar su vida, y la vida está en la sangre, el sacrificio sería completo derramando la sangre. Porque la sangre está en la vida. Ahora explico aún más. La sangre. Si usted da una casa, no lo ha dado todo. Si usted da un carro, no lo ha dado todo. Si usted da una pierna, no lo ha dado todo. Podría dar hasta un órgano de su cuerpo y no lo ha dado todo. Pero aquel que da la sangre, da la vida. Porque sin sangre no hay vida. Así que lo último que una persona podría dar para mostrar su entrega es su sangre. Por eso dice Filipenses 2:7 que se despojó. Mientras no ha dado la sangre, aún le queda. Le queda. Y ahora, por esta razón entiendo que si Jesús vino a dar la vida por el hombre, debía entregar su sangre para que fuese hecho como un sacrificio. Y para que usted podamos comprenderlo mejor, Jesús fue llevado al amanecer donde Caifás, Anás y Caifás, y fue azotado cerca de las 5 de la mañana, 39 azotes. ¿Cómo eran esos azotes? Esos azotes
conseguí un látigo romano. Los que están aquí pueden verlo. El látigo de piel fino, con nudos, y en la punta bolitas de plomo con ganchos. Simplemente ellos tenían la habilidad de golpear, y mientras golpeaban, lo que iba primero era la piel, el cuero, hasta llegar entonces al final a los ganchos. Y sucedía esto: se enganchaba de la piel finalmente. Recibían 39 latigazos y eran condenados a muerte, porque ese azote le acercaba a la muerte. Ahora escuche bien: después de recibir los azotes, la piel quedaba en tira de la espalda, de los hombros. Por eso David, inspirado en el Espíritu Santo, profetizando lo que ocurriría con el Cristo, dijo: horadaron mis lomos, porque no solo fue azotado en la espalda, sino fue azotado en los hombros y fue azotado también en las piernas. Y los soldados temieron de que muriera ahí. Pérdida de sangre. Se desmayó. Ahora, después de esos 39 latigazos, con todo el cuerpo ensangrentado, una y otra vez, colocan sobre él un vestido de púrpura, y el que tenía estaba lleno de sangre, y con ese vestido lo enviaron a Herodes. Tomó un tiempo regresar donde Pilato, y de allá regresa y le es quitado el vestido. Escuche bien: mientras Jesús fue azotado, la sangre brotaba a borbotones. Debía dar su sangre. Mientras iba hacia donde Pilato, sangre. Y por poco no llega a la cruz. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: desde Herodes, desde Anás y Caifás, hasta donde Herodes, hasta donde Pilato, hasta el Calvario, la sangre de Jesús iba cayendo. Por donde quiera que caminaba, su sangre iba cayendo. Debía dar su sangre. ¿Por qué? Porque en el santuario la sangre era asperjada. Así que en su sacrificio la sangre debía esparcirse. Debía ser esparcida. Porque el sacerdote entraba y la esparcía. Por eso Jesús, cuando va hacia donde Herodes, es sangre lo que va cayendo. Cuando regresa donde Pilato, es sangre lo que va cayendo. Cuando va camino a la cruz, es sangre lo que va cayendo. Ahora escuche bien: no salió de donde Pilato fresco. Quiero pedirle que al final usted intente cargar esto que se llama patíbulo. Es la parte donde fueron colocados los hombros. Y se va a sorprender: cerca de 100 libras, con unos hombros. Después de los latigazos, la espalda y los hombros quedaban en el tejido. Ahora Jesús va cargando cerca de 100 kilos en esos hombros. No termina ahí. Ahora note usted: sangre por las piernas, sangre por los hombros, sangre por la espalda. Al momento de clavarlo, busqué unos clavos de la misma medida para las manos.
Así que ahora ya no eran solo los hombros, la espalda, sino también unos clavos de aproximadamente 18 centímetros. Usted puede verlo al final. Y Jesús debía pesar cerca de unos 180 libras, dicen los eruditos. Así que debió ser clavado en la parte superior de la mano para que no fuese desgarrado. Porque el peso eran clavados con la pierna izquierda sobre. Y ahora el clavo de los pies tenía cerca de 27 centímetros. ¿Puede verlo? ¿Por qué? Debía dar su sangre. No conforme a esto, aún después de haber muerto, un soldado romano, para asegurarse, se acerca y lo hiere en su costado, y de su cuerpo sale las últimas gotas de sangre que quedaban, mezclada con agua. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Debía dar su vida. ¿Por qué la sangre? Porque debía dar la sangre. En el libro de Romanos comenzamos a encontrar la explicación. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Escuche bien. La paga del pecado es la muerte. Si la vida está en la sangre, la muerte también está en ella. Si la vida está en la sangre, el perder la sangre también es muerte. Escuche bien. La paga del pecado es la muerte. Lo que está diciendo es que cuando tú pecas, lo que te toca es muerte. La sangre, perderla. En otras palabras, el pecado trae como consecuencia que se paga con sangre. Lo repito, escuche bien. La paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. ¿Y muerte qué? ¿Vida qué es? Sangre. Entonces muerte es la pérdida de ella. Así que la paga del pecado redimido es la muerte. En otras palabras, el pecado lo que hace es que pide tu vida, tu sangre, tu muerte. Cuando pecas, tienes que pagar con tu sangre. Al pecar, el pago es la reclamación de tu vida, tu sangre, porque la muerte es sangre. Ahora entiendo. Alabado sea el nombre del Señor. No podía pagarse el precio de la muerte con otra cosa que fuera con sangre. Porque si el pago de la muerte es la propia vida, la sangre, para pagar esa pena había que dar, ¿qué cosa? Sangre. Y ahora permítame leérselo para que usted lo vea en Colosenses 1:20. Dice: reconciliar por medio de él todas las cosas, las que están arriba en el cielo y en la tierra, escuche bien, haciendo la paz por medio de la sangre en la cruz. Colosenses 1:20 lo que está diciendo es que con la sangre Jesús hizo la paz. En otras palabras, el pecado demanda tu muerte, tu sangre. Y Jesús apareció y le dijo: tú quieres la sangre de él, aquí tienes la mía. ¿Alguien alaba el nombre del Señor? Escuche bien. El pecado demanda tu sangre. Y ahora viene Jesús
y nos reconcilia. Y oiga cómo dice, haciendo la paz por medio de la sangre en la cruz, en la tierra y en el cielo. En otras palabras, lo que Jesús hizo fue cambiar tu sangre, la de Él, por la tuya. ¿Alguien alaba el nombre del Señor? Ahora bien, ¿qué estamos diciendo? ¿Vamos comprendiendo? ¿O hoy día viene complicado? ¿No? ¿Vamos comprendiendo hasta acá? Todo esto para llegar al poder de la sangre. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Lo que Jesús, el pago de la muerte era nuestra sangre. Y Él la concilió, la puso en paz. Si lo que pides es sangre, aquí hay sangre. Mi Padre y yo acordamos, la mía, tómala. Comprendo ahora que las grandes liberaciones de los hijos de Dios en la Biblia, ahora entiendo por qué siempre se hacen con sangre. Porque esa sangre representan a aquel que habría de venir y conciliar y pagar. Cuando nos metimos en tremendo rollo en el jardín del Edén y caímos en pecado, Génesis 3:21 dice que apareció Dios el Padre y la solución que le puso a este problemón llamado pecado fue sacrificar un cordero. Y para sacrificar un cordero estaba derramando sangre. Lo que estaba diciendo es: traigo solución por medio de la sangre que representa el Cordero de Dios, que va a quitar el pecado del mundo y hará la conciliación. Es la primera liberación bíblica que veo. Y no es casualidad que sea con sangre que representa la sangre del unigénito Hijo de Dios. Encuentro una segunda liberación. Y esa está en el libro de Éxodo capítulo 12 verso 7. ¿Recuerdan ustedes? El pueblo iba a salir libre, mas Faraón vendría detrás. 10ª plaga. En el verso 7 el Señor les dice: y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de la casa que lo han de comer. Ruego al Señor que pueda estar siguiendo y comprendiendo. Para ser libres de la muerte del primogénito, 10ª plaga, debían poner en los 2 postes y el dintel la casa sangre. Y en el verso 22 dice: aleluya, ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana siguiente. Debían, yo pregunto, ¿por dónde es que se entra? Y debía estar cubierto los 2 postes y el dintel. Lo que el Señor estaba diciendo: no debe quedar nada que no sea cubierto con ¿qué cosa? Sangre, que representa ¿a quién? Ahora escuche bien. Y el Señor le dice: no salgan de la puerta de su casa, permanezcan dentro de ella. Y ahora alabo a Dios. Verso 23. Y cuando vea la sangre en la puerta y el dintel, no dejará entrar al heridor en vuestras casas. Usted tal vez como yo creyó mucho tiempo que fue el Señor que quitó la vida a los primogénitos. No. Estaba la sangre. El texto dice que no le permitía entrar al heridor porque estaba la sangre. Ahora pregunto: muchos de los que estaban ahí dentro eran mentirosos, ¿sí o no? Eran adúlteros, fornicarios, en crisis. ¿Y por qué no murieron? Estaban cubiertos por el precio. Muchos de los que estaban ahí dentro merecían morir.
Mas la sangre en representación estaba puesta. ¿Haciendo qué cosa? Colosenses 1:20. Haciendo reconciliación y la paz. Algunos aquí probablemente no estamos en mejores condiciones de los que estaban dentro. Mas gloria a Dios por la sangre. ¿Hacia dónde vamos? Lo que estoy diciendo es que las grandes liberaciones en la Biblia el Señor la hace con sangre. La sangre que representa el unigénito Hijo de Dios. No termina ahí. En San Juan encontramos la muerte de Cristo. Y al momento de morir Jesús dijo: ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Ahora todo dominio me es devuelto. Fuimos libertados por el precio de la sangre. En el jardín del Edén, Dios formó el pueblo, lo sacó para formarlo con su sangre. Jesús nos compró con su sangre. Y ahora redimido. Hay un texto. Alabo el nombre de Dios por ello. En Apocalipsis 19, 11 y 13, léalo conmigo por favor. Apocalipsis 19, 11 y 13. Ahora cuando Jesús venga, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Está hablando de la venida, ¿sí? Dice así. Y ahora, escuche bien, verso 13. Y estaba vestido ¿de qué cosa? De una ropa teñida en sangre, y su nombre, ¿qué cosa? Y su nombre, el Verbo de Dios. Mientras los ángeles vienen vestidos de blanco, Él viene vestido de color de sangre. Porque en la Biblia el punto culminante de la liberación, lo que desata, lo que proclama la victoria sobre las huestes del diablo, es la sangre de Cristo Jesús. Y no viene vestido de blanco. ¿Lo leyeron? El texto dice que su ropa estaba teñida en sangre. ¿Usted sabe qué es lo que está diciendo nuevamente? Exactamente lo mismo que ocurrió en Éxodo 12, cuando le arrebató al enemigo, a Faraón, y lo ganó para sí. Viene para decir: los gané, son míos. Ahora bien, no hemos terminado. Usted necesita la sangre de Cristo Jesús. Usted necesita aprender a invocarla. Usted necesita creer que es suficiente. Muchos solamente oran, mas no invocan que su sangre le cubra. En la Biblia la oración tiene un papel, la alabanza otra, el propio mensaje otro. Y todo eso es un conjunto para irte llevando. La sangre de Cristo es lo que culmina la derrota del diablo en las vidas. Por eso usted, querido vicioso, usted necesita en esta hora, en el nombre de Jesús, aprender a invocar su sangre sobre sus vicios. Usted, querida madre que está desesperada porque no sabe lo que está pasando, usted necesita poner en su casa, invocar la sangre de Cristo Jesús. Y ahora pregunto, pastor, ¿y qué es esto? Porque no tenemos sangre física de Jesús, eso es cierto. Queridos, creer en ello, invocar la sangre de Cristo, es poner la fe
en que lo que pasó en el Calvario es real. Hay casas que están envueltas en tinieblas. Hay vidas apesadumbradas. Usted necesita seguir orando. Usted necesita seguir cantando. Mas no solamente ayune hasta quedar tan delgado que pueda pasar por el cerrojo de una puerta. Usted en su oración necesita invocar su sangre. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11, lea conmigo este demoledor mensaje. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Permítame explicar este texto. Aquí está hablando de la crisis final. Y dice que le venceremos, ¿por qué cosa? Por la sangre. Por la sangre. Por la sangre. Escúchelo bien. Y dice por el testimonio de qué cosa? De la palabra de ellos. Explico. Su boca necesita confesar que Jesús lo limpió. Su boca necesita confesar que su casa está cubierta con la sangre de Cristo Jesús. Eso es testimonio en la boca de ellos, que creen que lo que ocurrió en el Calvario es cierto, mas ellos le han vencido por la sangre, por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que hubo en su boca. Es decir, cuando el diablo viene y te dice, tú no sirves, tú no puedes, entonces en tu boca hay una palabra y dice, yo fui comprado por sangre. Cuando el diablo dice que el matrimonio se va a volver una hojarasca, entonces en tu boca tiene que haber un testimonio que tú crees en lo que pasó en el Calvario. Queridos homosexuales que escuchan, lesbianas, prostitutas, queridos proscritos, delincuentes, no siga batallando con esa maldición que acaba tu vida. Añade a partir de este día la fe en que lo que pasó en el Calvario es real. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Cuando el diablo venga a tu casa, a tu puerta, y dice, ahí hay un homosexual, ese es mío. Ahí hay un mentiroso, ese es mío. Ahí hay un drogadicta, ese es mío. Ahí hay un vicioso, ese es mío. Ahí hay un alcohólico, ese es mío. Y no es menos cierto. Mas por la palabra y el testimonio que hay en tu boca, Él encontrará en los dinteles de la puerta de tu corazón, a todos lados, a la izquierda, por el sístole, por el diástole, por no sé si el pericardio, no soy médico, no sé lo que estoy diciendo, la sangre de Cristo. Escúchelo bien. Usted no necesita seguir postrado. No le crea al diablo. Lo que pasa es que usted quiere ser libre de una mañana a otra. Y es verdad, y Dios puede hacerlo. Mas ellos le han vencido por la sangre de Cristo y por el testimonio que hay en sus labios. Vaya al cuarto de su hogar y ponga esas palabras que le han herido, remójela con sangre. Remójela una y otra vez, una y otra vez. Remoje esa enfermedad con la sangre de Cristo. Y repito, la sangre es la confianza en que lo que ocurrió en el Calvario es real. Probablemente su hijo no quiera dejarse untar.
Ese no es problema del hijo, ese es problema suyo. Ahora usted se agarra de Éxodo 26 que dice: yo tengo misericordia a millares de generación por amor a los que me sirven. Tú le dices: hijo, tú andas cabizbajo, tú andas perdido. Eso no son problemas tuyos. Este pleito es mío. Eso no es tuyo, porque yo te cubro con la sangre de Cristo. Usted necesita cubrir su mente, invocar el poderoso nombre de Jesús sobre esos pensamientos de depresión. Usted no nació para ser una tristeza andante. Usted nació, lo trajeron para ser victorioso. Haga así conmigo, diga: ya no es en los dinteles, es aquí y estoy cubierto, cubierto. Dígalo más duro. Usted que está en el radio, usted que está en internet, usted que está escuchando por el celular, diga: la sangre de Cristo me cubrió hace rato. Y al cabo del tiempo, esta sociedad y el evangelio está teniendo, gracias a Dios que son las minorías, cristianos anémicos. Necesitas aprender a pelear, mijita. Necesitas usar la herramienta completa. Algunos van a la iglesia y solo oran o solo cantan. En cada oración hay que decir: la sangre de Cristo me cubre. ¿Alguien recibe esto por fe en esta mañana? ¿Va a cambiar su lenguaje? Alguien levanta su mano y dice: yo cambio mi lenguaje, porque le he vencido por la sangre del Cordero. No peleé más con usted. Permítame decírselo con cariño: usted no sirve. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Dice: no hay bueno ni uno. Mas Cristo anda detrás de usted para limpiarlo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguien va a entrar a su casa a invocar la sangre de Cristo Jesús? Ahora escuche bien. Derramó su sangre por el precio del pecado. El pecado tiene un precio. Usted, querido amigo que escucha, necesita devolverse, arrepentirse, venir a Él y decir: te acepto como mi Señor y Salvador. Apartarse de eso en esta hora, apartarse de sus pecados. Todo esto fue por amor a ti. Este tipo de gráfica lo aprendí de mi suegro, que le gustan las impresiones vistas, y lo he aprendido de ti. Usted necesita creer que hay poder en Cristo Jesús. Hace unos días atrás venía de Santo Domingo. Me acompañaba un joven, y en medio de la conversación él me decía: pastor, yo le dije: ¿cómo te sientes? Y él me dijo: pastor, yo estoy bien. Pero torció el rostro. Dije: parece que no estás bien. Me dijo: sí, en realidad estoy en problema, pero no puedo devolverme. ¿Cómo que no puedo volverte? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Y para hacer la historia más corta, me dijo: pastor, comencé a hacer un pacto con el diablo. Entonces yo le dije: pero eres miembro de la iglesia. Él me dijo: sí, pastor, pero caí en el error, en un deseo, y poco a poco me dejé llevar, y el pacto está prácticamente al concluir. Y entonces le dije: hay liberación en este día para ti. Mas él me dijo: no, pastor, no puedo devolverme.
Porque el mismo diablo montado en un león ha aparecido en casa varias veces y me ha dicho: no puedes devolverte. Y entonces, para confirmar el pacto, lo mandó a buscar sangre. ¿Nota usted? Y me dijo: pastor, no puedo devolverme. No lo intente. Y entonces yo le dije: el diablo es mentiroso, porque dice San Juan 8:44, Jesús dijo de él: él es el padre de la mentira y todo lo que habla es mentira. No hay poder que se resista al poderoso nombre de Jesús. En este día serás libre. ¿Quieres ser libre? Sí, quiero ser libre, mas no puedo. Tengo que completar lo que comencé. Ya tengo las oraciones hechas. Y entonces le dije: ¿estás vestido de negro? Y me dijo: sí, me mandaron a vestir de negro. Quítate esa camisa. No, no puedo. Le dije: el Señor te la quita. Y conduciendo a 100 kilómetros por hora, no podía parar. Comencé a desbotonarle la camisa y él decía: no puedo, no puedo. Y con un botón, cada vez que iba a aflojar uno, decía: en el nombre de Jesús. Hasta que finalmente estuvieron todas flocas. Y en eso el enemigo vino al carro. Él se transformó. Sus dedos, en vez de ser doblados hacia abajo, eran hacia arriba. Y entonces, ¿qué cosa? No podía detenerme. El Señor me lo prohibía. Porque detenernos en la autopista es un peligro. Alguien en esa condición, el enemigo puede aventarlo. De hecho, a alguien cercano a él lo hizo. Y entonces ahí en el vehículo comenzó una batalla. Yo sentía que el carro literalmente iba de un lado a otro, mas no iba, era por la batalla. No podía detenerme, 120 kilómetros por hora. Y con mi mano en la cabeza solo decía: en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo te liberta en esta mañana. Quiero confesar que cada vez que invocaba su nombre y pronunciaba su preciosa sangre, ese joven a mi lado derecho se remeneaba. Y así lo hice varias veces, hasta que después de insistir en la preciosa sangre de Cristo, quedó en paz. Pero antes de quedar en paz, pegó un grito por su boca. Parecía algo horrible. Y entonces, al concluir, le dije: ¿cómo te sientes? Me miró y me dijo: sentí que se me fue algo. ¿Me estoy explicando? Tú necesitas sentir que algo se te va en esta hora. El rencor, los celos, la agonía. Vi anoche madres aquí desde las 10 de la noche con niños viniendo desde otra ciudad. Jesús tiene una bendición para su hogar. Queridos amigos, y esto no es solamente para cristianos, esposas, doblen sus rodillas y díganle al Señor: mi familia es tuya, tú la cubres con tu sangre, todos en todos lados. Y el joven al final me dijo: siento algo que se me fue y estoy libre. Le pregunté y le dije: entonces, ¿puede el Señor o no puede? Y entonces me dijo: yo lo que sé es que estoy libre. Hay alguien que dice: yo comienzo a pelear en el nombre de Jesús por su sangre. El problema es que algunas de ustedes nada más pelean con la boca. Y algunos también. Y no se pelea con eso, con su sangre. Porque fue por amor.
los siglos de los siglos. A mí me amó Jesús antes que hubiera estrellas, antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar. Por la eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad. A mí me amó Jesús. A mí me amó Jesús antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad. A mí me amó Jesús. ¿Hay alguien que se siente amado por Él también en esta hora?